No, no es el equipo Rocket, chicos. Es su profesor de siempre. Hola, soy Michael Serna. Y ese videito no está tan alejado de la realidad. En realidad me acordé bueno, todos saben que juego Pokémon. Y el tema de hoy, recordando eso, van a ser los problemas. ¿Ok? Van a ser, ya hemos visto en las últimas clases algo de raíces, sabemos reconocer, ¿cierto?, las raíces exactas y ya deberíamos poder estar calculando raíces también inexactas. Pero obviamente la matemática no sirve mucho si no podemos aplicarla en nuestra vida. ¿Ya? Bueno, algunos me pueden pensar que los ejercicios van a estar un poquito rebuscados quizás, pero saber raíces nos sirve mucho, especialmente para todos. Tienen que saber que solamente estamos en octavo, ¿verdad? Y que todavía quedan 4 años más de estudio donde las raíces van a aparecer casi todos los días. Pero antes de ver eso, antes de aplicar las raíces, hablemos un poco sobre los problemas, ¿ya? ¿Les parece? ¿Por qué no recordamos los problemas? Un problema, ¿cierto? Surge, valga la redundancia, cuando tengo un problema. Pero es cuando yo tengo un montón de datos, tengo información y necesito una solución a una pregunta, ¿verdad? Es decir, cuando a mí me surge una pregunta en cierto contexto. ¿Ya? Para resolver un problema existen ciertos pasos que no podemos saltarnos, que son, según yo, el primer paso, ¿cierto? Sería identificar el problema. ¿Ya? ¿Qué viene aquí? Bueno, ya que los problemas ustedes aquí en este caso, ¿cierto? Van a estar dados, lo primero, ¿cierto? En identificar el problema sería leer el ejercicio, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es leer el ejercicio, el problema que se nos esté planteando. Y tenemos que hacer un pequeño análisis, ¿cierto? Que sería analizar la situación. Hay que analizar la situación. ¿Qué nos dice el problema? ¿En qué contexto estamos? ¿Ya? Hay que imaginar también la situación. Lo siguiente en un problema es identificar también los datos del problema, ¿cierto? Identificar todos los datos que nos sirven, que nos podrían servir, ¿ya? Como estamos hablando de matemática, vamos a buscar siempre si sale alguna figura, ¿cierto? Alguna forma, vamos a buscar números, vamos a buscar patrones, ¿cierto? Que hayan en este problema que se nos esté planteando, ¿ya? Esos van a ser parte de los datos. Luego que tengamos identificados los datos, ¿cierto? Que tengamos identificado el problema, ¿cierto? También la pregunta que me faltó, ¿cierto? Todo problema tiene que tener una pregunta. Ya, si no, no habría problema. Luego de tener identificados los datos, tenemos que establecer una estrategia. Establecer una estrategia, es decir, cómo con los datos que yo tengo cómo puedo utilizar los datos, ¿cierto? Para resolver el problema, que el problema de la pregunta, ¿cierto? Cómo con mis datos yo puedo llegar a lo que necesito. Eso es establecer la estrategia. Y dentro de la estrategia vamos a tener que pensar en qué operaciones tengo que hacer, ¿cierto? Y qué datos me van a servir, ¿cierto? ¿Qué datos me van a ser útiles
y qué datos quizás no me sirven, porque a lo mejor el problema me va a entregar muchos datos y a lo mejor para resolver mi problema, ¿cierto? Para contestar mi pregunta, no necesariamente voy a ocupar todos los datos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplito más adelante donde podemos ver eso, que de repente surgen datos que son inútiles, ¿ya? Que son distractores de repente. Luego que ya tenemos identificada la pregunta, que tenemos identificados los datos, tenemos nuestra estrategia pensada, lo siguiente sería aplicar. Vamos a aplicar nuestra estrategia. Pero ojo, al aplicar la estrategia, yo voy a obtener un resultado, ¿cierto? Voy a tener un resultado a algún ejercicio, voy a obtener un valor, voy a obtener una solución, ¿ya? Pero como estamos hablando de un problema, generalmente estamos hablando de un ejercicio con contexto, ¿cierto? Va a existir un jardinero que quiere plantar algo, va a haber un avión que está volando, va a haber un corredor, ¿cierto? Que necesita correr tanta distancia, ¿ya? Y yo lo que voy a tener acá en esta estrategia, ¿cierto? Lo que voy a tener como resultado es un valor quizás, ¿cierto? Es el resultado del ejercicio, pero yo este resultado necesito integrarlo en el contexto, ¿ya? Necesito responder mi pregunta. Entonces, el último paso, ¿cierto? Sería dar la respuesta, ¿cierto? O responder la pregunta, ¿ya? Entonces, primero tenemos que comprender nuestro problema, tenemos que planificar, ¿cierto? Una estrategia, tenemos que ejecutar la estrategia, ¿cierto? Aplicar la estrategia y muchos sugieren también comprobar, ¿cierto? Que el valor que yo tenga acá, el resultado me sirva. Y siempre, siempre, lo que a muchos se les olvida y que muchas veces los profesores hasta restamos puntos porque no hacen esto es dar la respuesta, ¿ya? Ya que yo tengo un contexto para el problema, yo tengo que dar una respuesta que sea adecuada, ¿cierto? A la pregunta que yo tengo. Hay un pequeño truco que dice que yo cuando tenga la respuesta, ¿cierto? O sea, cuando tenga el resultado en este punto, yo vuelvo a leer la pregunta y de repente con la misma pregunta puedo, ¿cierto? Formular la respuesta. Por ejemplo, si me preguntan cuántos kilómetros recorrió el automóvil, mi respuesta va a ser el automóvil recorrió tantos kilómetros, ¿cierto? Así yo doy la respuesta y contextualizo el, la solución, ¿cierto? Del ejercicio que haya obtenido. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si aplicamos estos pasos en un problema real? Yo tengo este problema. Obviamente este problema, como estamos trabajando con raíces, va a involucrar raíces en algún punto. Leamos. Dice, en el frente de una casa construida en 1998 hay dos ventanas. Cada ventana tiene una superficie de 5 metros cuadrados. ¿Ya? Necesito colocar un marco exterior de madera. Voy a ponerle un marco a esta ventanita. Bueno, a estas ventanitas, ¿verdad? Porque dice que son dos ventanas. Quizá dice cuántos metros de tablas de madera, ¿cierto? Cuánta madera para hacer los marcos necesito como mínimo, sabiendo que las ventanas son cuadradas. ¿Ven? Acá tengo el ejercicio. ¿De qué trata el ejercicio? ¿Qué les parece si vamos aplicando con los pasos? Identificar el problema. Leer, lo hicimos. Analizar la situación. ¿Qué situación tengo acá? Tengo una casa que tiene dos ventanas. Las ventanas son cuadradas, ¿cierto? Y necesito hacerle un marco exterior, ¿ya? Esos son... es mi contexto. La pregunta. La pregunta dice cuántos metros de tablas de madera necesito como mínimo, sabiendo que las ventanas son cuadradas, ¿cierto? Identifico los datos. Ok, ya tengo listo esto. Lo leí, lo analicé
y vi la pregunta. Voy a identificar los datos. ¿Qué datos tengo en este ejercicio? En el frente de una casa construida en 1998. Ok, aquí tengo un dato bastante interesante. La casa fue construida en 1998. Hay 2 ventanas. Otro dato. 2 ventanas. Cada ventana tiene una superficie de 5 metros cuadrados, ¿cierto? La superficie de 5 metros cuadrados. Necesito colocar un marco exterior de madera. ¿Que sea de madera? ¿Me sirve? No, yo solamente sé que tengo que poner un marco exterior. ¿Cuántos metros de tablas de madera necesito? Como mínimo, sabiendo que las ventanas son cuadradas. Miren, aquí tengo otro dato que está importante. Esto no es un número, ¿cierto? Pero es algo geométrico que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque me está dando una superficie de un cuadrado, ¿cierto? Yo voy a hacer un pequeño dibujito. Voy a hacer una casita, ¿cierto? Que en el frente tiene 2 ventanas. ¿Ya? Dice que las ventanas son cuadrados, ya, supongamos que son cuadrados. Ya vamos a poner una puertecita para que no quede ahí la casita. Dice que cada ventana tiene una superficie de 5 metros cuadrados, ¿cierto? Y este igual, 5 metros cuadrados. Y yo necesito a esta ventana hacerle un marquito por fuera, ¿cierto? Ahí. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a hacerle un marquito, ¿cierto? A ambas ventanas. Eso es mi ejercicio. No soy muy buen dibujante, soy mejor profesor de matemáticas. Tenemos listo entonces lo que es identificar los datos. Ahora establezcamos una estrategia. ¿Qué debo hacer? Tengo la superficie. ¿Qué es la superficie, chicos? A ver, una superficie es el área, ¿cierto? Tengo el área de un cuadrado. Eso lo tengo, eso me lo dan. Y el área me piden calcular. Ok, buena pregunta. ¿Qué me piden? Fíjense, yo voy a poner un marco, es decir, este marco va a ir por esta parte del cuadrado, ¿cierto? Aquí tengo el cuadradito y el marco va por afuera, obviamente. Va por aquí, 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 por aquí. Esto, ¿cierto? Cuando yo necesito colocar algo por fuera de la figura geométrica, eso es el contorno, ¿cierto? O matemáticamente hablando, el perímetro, ¿cierto? Necesito ver cuántos metros de tabla necesito como mínimo, ¿ok? Si yo sé esta medida y esta medida y esta medida y esta medida, sé cuántas tablitas, cuántos metros de tabla voy a poner aquí para hacer este marco. ¿Ya? Concentrémonos en uno, ¿ya? Concentrémonos en ese, ya que obviamente los dos son iguales. Si yo sé cuántos metros tengo aquí, sé cuántos metros voy a tener acá, ¿cierto? Y cuántos metros necesito para ambas. Concentrémonos en uno solo. El área de un cuadrado. Yo sé que es 5 metros cuadrados. Sí necesito llegar acá. El perímetro del, obviamente, cuadrado. ¿Qué estrategia puedo utilizar para ir desde el área hasta el perímetro? Interesante. ¿Cómo yo calculo el área? ¿Cómo calculo el área, chicos, de un cuadrado? El área, ¿cierto? Se calcula a su fórmula como lado por lado, ¿cierto? O lo que es igual a lado al cuadrado. ¿Ya? Eso es básicamente el área de un cuadrado. Y el perímetro de un cuadrado a su vez también se calcula como 4 por
el lado, ¿cierto? Ahora, si alguien lo quiere hacer, también puede ser lado, más lado, más lado, más lado, pero básicamente esto es mucho más simplificado. 4 por el lado, ¿cierto? Obviamente del cuadrado. Tenemos algo en común, miren, fíjense. Para poder calcular el área, necesito el lado. O sea, si tengo el área, también puedo calcular el lado. Y una vez teniendo el lado, puedo aplicar esta formulita y puedo calcular el perímetro. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Con el área, ¿cierto? Vamos a intentar obtener el lado del cuadrado. El lado del cuadrado. Y con el lado del cuadrado vamos a establecer el perímetro. Y así yo voy a saber cuántos metros, ¿cierto?, de madera necesito para poder confeccionar este marco. Esa va a ser entonces nuestra estrategia. ¿Ven? Establecimos la estrategia. Tenemos lista la estrategia. Tenemos que aplicar la operación. ¿Ya? Y ver qué datos son útiles. ¿Qué dato era útil? El 5 metros cuadrados es útil. El saber que son 2 ventanas también es útil. El saber que estaba construido en 1998 en realidad no era para nada relevante al problema, ¿ok? Es un dato, pero para este problema, para esta pregunta que está acá, este dato en realidad no nos sirve, ¿cierto? Para nada. Que sea de madera, ¿nos interesa? No, en realidad tampoco nos aporta mucho. Puede haber sido de metal, puede haber sido de aluminio, plástico, pero como está dentro de la pregunta, nos sirve después para contextualizar, ¿ya? Que sea cuadrado nos servía, por supuesto, porque así podemos establecer la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué nos servía? Que fueran 2 ventanas. Perdón, algo que no hice acá. Es decir, ojalá no solamente subrayar los datos, sino también anotar los datos, ¿ya? Entonces tenemos que eran 2 ventanas, ¿cierto? Con un área de 5 metros cuadrados, ¿cierto? Y necesitamos calcular el perímetro. Eso es lo que no conocemos. Estos serían nuestros datos. Mil disculpas, debieran anotarlo. Sugiero que lo anoten ya, para que así esté todo más ordenadito. Un dibujito también les puede ayudar. Tenemos entonces nuestros datos útiles. ¿Qué hacemos ahora? Ya vamos aquí. Vamos a aplicar nuestra estrategia. ¿Cómo aplicamos la estrategia? Ok, pensemos. Tengo el área del cuadrado y necesito calcular el lado, ¿cierto?, de nuestro cuadrado. Yo sé que el área, voy a anotar aquí, el área es igual L al cuadrado. Sé que el área es 5 metros cuadrados, ¿cierto? Y necesito calcular el lado, ¿ok? 5, que es el área, va a ser igual a si yo multiplico el lado al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Yo para calcular, sacar un cuadrado, aplico la raíz, ¿cierto? Tengo entonces que la raíz de 5 va a ser igual a la raíz de L al cuadrado. Y aquí este cuadrado con esta L se me van a ir. Ya yo los puedo sacar. Básicamente por eso aplico raíz. Y sé que el lado va a ser igual a raíz de 5. Ok, listo. Pero ¿cuánto es raíz de 5? Pensemos, raíz de 5 es una raíz perfecta. ¿Cuáles son las raíces perfectas? Las raíces perfectas son, perdón, exactas son 1, ¿cierto? 4, después le sigue 9, ya yo los digo así, ustedes tienen que saber si ya más o menos las raíces exactas. El 5 no es una raíz exacta, para nada. Entonces tenemos que calcularla. ¿Dónde va a estar la raíz de 5? Me parece si pasamos a otra hojita antes de pues, seguir rayando. Tenemos que L entonces era raíz de 5. ¿Cómo yo calculo una raíz inexacta? Bueno, para calcular una raíz inexacta tengo que buscar
dos raíces cuadradas perfectas, que una sea mayor y otra sea menor, ¿cierto? Necesito buscar una raíz donde ubicar raíz de 5 y otra raíz. Estas tienen que ser exactas. ¿Cuál voy a ocupar? Ok. 4 y 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de 4 y la raíz de 9 son raíces exactas. Fíjense. ¿Cuál es la raíz de 4? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 4? La respuesta, ¿cierto? Es 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. Si el 2 lo multiplico por sí mismo me da 4. Ojo, aquí ya no anoto la raíz, ya solucioné esta raíz. Raíz de 4 es 2. Al 2 no le anoto, es cierto, el radical, porque ya lo resolví. Lo mismo acá. ¿Cuál es la raíz de 9? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 9? 3, ¿cierto? Chicos, yo estoy avanzando bastante rápido. Si ustedes se pierden, les sugiero que le echen una revisadita también al material anterior. La raíz de 5 va a estar entre 2 y 3. ¿Ya? Va a ser un número decimal. Recuerden que trabajamos con un decimal. Puede ser 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, etcétera, ¿cierto? Hasta 3. ¿Cómo lo puedo, cómo me puedo acercar más fácil? Hago mi recta. Yo lo sugiero, al menos cuando es con un decimal, ¿cierto? Donde voy a poner el 2 y el 3. Lo voy a dividir en 10 partes aproximadamente y aquí va a ir raíz de 4, ¿cierto? Porque 2 y raíz de 4 ya sabemos que son iguales. Y aquí va a ir raíz de 9, ¿ya? Vamos a hacer esto más simple. Estoy buscando raíz de 5. Raíz de 5 yo sé que tiene que ser a continuación de raíz de 4, ¿cierto? Aquí va a estar raíz de 5. ¿Ok? Por lo tanto, si está a continuación de este, ¿qué número está a continuación del 2? Más o menos con un decimal. Puede ser el 2,1, ¿cierto? Puede ser el 2,2, 2,3. No creo que esté más lejos de eso. ¿Ya? Yo sé que está a continuación. Tenemos que ir intentando, chicos. Esto de resolver raíces, el método que estamos viendo es por tanteo, básicamente. Ya tenemos que ir probando, ¿cierto? Multiplicando estos valores por sí mismo y ver que me den cerca de 5 sin pasarme de 5, ¿cierto? Veamos. Probemos con el 2,1. 2,1 por 2,1. ¿Ya? Multiplicación de decimales. 1 por 1, 1. No hay problema. Recuerden, multiplicamos ignorando la coma. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Vamos con el segundo valor, ¿cierto? Nos saltamos un espacio. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y ahora sumamos. 1 más nada. 1. 2 más 2, 4 y 4. ¿Qué hago ahora? Cuento los decimales. Aquí tengo un decimal, dos decimales. Aplico dos decimales y tengo entonces que 2,1 por 2,1 es 4,41. ¿Estoy cerca de 5? Sí, estoy cerca de 5. Quizás no lo suficiente, 4,4 solamente. Me acerco un poco más hacia la derecha, ¿cierto? Porque entre más a la derecha voy avanzando en estos números y voy avanzando también en los numeritos que están aquí adentro. Voy a probar con el 2,2. ¿Les parece? 2,2 por 2,2. Multiplicamos entonces. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Ya? Estoy listo con este. Voy a multiplicar por este. Me salto un espacio. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Sumo ahora. 4, 4 más 4, 8 y 4. ¿Cuántos decimales tengo que aplicar? Aquí tengo un decimal, aquí tengo otro decimal. 1 y 2 decimales, entonces aquí aplico 1, 2 decimales. Me da 4,84. Estoy más cerca de 5, ¿cierto? El 2,2 me sirve
más aún. ¿Ya? Entonces descartamos este al tiro. Estoy mucho más cerca de 5. Pero todavía quizás no lo suficiente. Volvamos a probar. Voy a probar con el 2,3 por 2,3. ¿Ya? Lo hacemos rápidamente. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Me salto un espacio. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Sumo 9, 6 y 6, 12, 1 de reserva, 1 y 4, 5. Un decimal, dos decimales, 5,29. Ok, ¿qué pasó? Me pasé de 5, ¿cierto? Y la idea es que no me pase del valor subradical. No me puedo pasar de ese valor. Tengo que estar muy, muy, muy cerca, pero sin pasarme. ¿Ya? ¿Qué número está entonces? Lo más cerca de 5, pero sin pasarme. Este o este. Ya. Este está cerca. Ok, bien. Pero este está más cerca. Y este me pase. Por lo tanto, esta va a ser mi solución ya para la raíz de 5. Entonces voy a decir que raíz de 5 es igual a 2,2. Esa va a ser la respuesta. Pero esto es el lado, ¿cierto? Del cuadrado. ¿Qué iba a hacer yo con el lado? Ya tengo el lado al cuadrado del área, calculo la raíz de 5, ¿cierto? Obtengo el lado y el lado voy a calcular el perímetro. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden, voy a multiplicar el lado por 4, ¿ya? ¿Cuánto mide el lado? 2,2. Entonces 2,2, calculo ahora el perímetro, va a ser 2,2 por 4, ¿ok? 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. No hay nada más que hacer. Sí, queda algo. Decimales. Aquí tengo un decimal, aquí no tengo decimales, por lo tanto es un decimal. 8,8. ¿Qué significa este 8,8? Este 8,8 son metros, ¿cierto? Porque nuestra unidad de medida son metros. Y ese 8,8 es el perímetro de este cuadrado, ¿cierto? Este perímetro es lo que mide aquí y lo que necesito para hacer el marco. ¿Cuál es mi pregunta ahora? Tengo una solución. Pensemos, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuántos metros de tabla de madera necesito con mínimo sabiendo que las ventanas son cuadradas? Ojo, ¿cuántas ventanas eran? 2 ventanas y yo tengo una. Si 8,8 es el contorno de una ventana y yo necesito para las dos, ¿qué voy a hacer? Simple, voy a multiplicar por 2. Entonces, 8,8 lo voy a multiplicar por 2, porque son dos ventanas. ¿Ya? 8 por 2, 2 por 8 son 16. 6 y reservo 1. 8 por 2, 16, más 1 son 17. ¿Cuántos decimales tengo? Un decimal, 1, 17,6 metros. ¿Qué representa 17,6 metros? ¿Ok? Perdón, 17,6. Está lista la estrategia, ¿cierto? No olvidar dar la respuesta. 17,6. Y la pregunta es, ¿cuántos metros de tabla de madera necesito como mínimo, sabiendo que las ventanas son cuadradas? Necesito saber cuántos metros de tablas de madera. ¿Cuál va a ser mi respuesta entonces? Símbolo de respuesta. Respuesta. Necesito 17,6 metros de tablas de madera. Como mínimo. Listo. Tengo al fin una respuesta para mi ejercicio. Yo me he tardado bastante en hacer el ejercicio que voy explicando, ¿cierto? Todo paso por paso. Pero al hacer este ejercicio, ustedes no deben demorar más de, pongámosle, 10 minutos.
si es que tienen las fórmulas. Recuerden las fórmulas que van a trabajar, al menos como son raíces cuadradas, probablemente trabajen con estas formulitas. Lado por lado, el área de un cuadrado, ¿cierto? Es el lado al cuadrado. Si yo tengo el área, aplico raíz y obtengo el lado, ¿cierto? Si a 5 le aplico raíz, obtengo entonces el lado del cuadrado. Y del lado al cuadrado, si lo multiplico, ¿cierto? L lo multiplico por 4, voy a obtener el perímetro de ese cuadrado. De eso se trata, al final. Bien chicos, espero que les haya gustado, que hayan aclarado un poquito las dudas. Esto es un bonus porque la tarea, recuerden, que tienen que enviar es un poquito similar. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Chicos, cuando vean este video, ustedes ya sabrán que las tareas son prácticamente obligatorias, ¿cierto? Bueno, siempre han sido obligatorias, pero ahora van a empezar a ser evaluadas. Ya, así que por favor, y vayan a tiempo, les sugiero que vayan al día con sus tareas, no dejen que se les junten las tareas, ya, o si no se van a estresar, ya se los digo yo, y también fui estudiante alguna vez, hace muchos años. Muy bien chicos, recuerden, cualquier duda que tengan, pregúntenla, ya sea en Classroom, ¿cierto? O si tienen material impreso, adicional o por WhatsApp, hagan llegar sus preguntas igual. Y nos vemos la siguiente semana. Envíen su tarea. Yo voy a revisar su tarea, ¿cierto? Si tienen un problema, algo que corregir, yo les voy a decir también. Así que no dejen para el último día tampoco, porque entre antes lo hagan, si tienen un problemita, yo probablemente les diga, oye, revisa, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, ok, y les va a ir mejor. ¿Ya? Chao, alumnos. Los quiero mucho. Cuídense. Y nos vemos en la próxima video. Recuerden, like, obvio, su like.